Bien, la clase de hoy, que es la última de este módulo, y se titula La perseverancia final de los santos. ¿A qué nos referimos con esto? Ahora vamos a ver, pero vamos a ver y darnos cuenta que es fundamental muchas de las cosas que vinimos diciendo en las otras clases. Y a ver, ¿alguien se acuerda por casualidad o por causalidad la diferencia entre monergismo y sinergismo? ¿Alguien se acuerda? Monergista, que la salvación depende solamente de Dios. Una de las posturas respecto a la salvación y que es la que venimos presentando. La salvación es un acto 100% de Dios. Y sinergista, claro, sin es dos cosas que están al lado y ergía viene de la palabra energía, ¿no? Energía, como que dos elementos coaccionan, suman sus fuerzas para lograr algo. Entonces, quienes abogan por una postura sinergista de la salvación, dice Dios, el hombre coopera con Dios. El hombre aporta algo para su salvación. El hombre aporta algo para su salvación. En contraste a la postura monergista, que dice la salvación es del Señor. La salvación es pura y exclusivamente un acto de Dios. Y Él toma la iniciativa, Él la planea, Él la ejecuta, Él la aplica. Tener esto en cuenta nos va a ser importante para el tema de esta clase. Yo les hago una pregunta, a ver qué piensan. ¿Una persona que se salva puede dejar de ser salva? Es decir, una persona que se salvó, ¿puede perderse? ¿Perder la salvación? No. ¿Todos piensan que no? Muy bien. Entonces podemos terminar la clase acá. No. ¿Cómo? Perfecto. Dice que no descuidemos nuestra salvación. Y hay muchos pasajes que son complicados en ese sentido. Por ejemplo, la Biblia habla de caer de la gracia. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver algunos de esos pasajes. Pero partimos de esta premisa. Si yo no hice nada para obtener mi salvación, porque es un acto pura y exclusivamente de Dios, ¿puedo hacer algo para perderla? Si no la obtuve en primera instancia por mis méritos, ¿por qué por mi falta de méritos la perdería? Si igualmente está fuera de mi alcance la salvación, si igualmente es algo que yo no podría lograr por mis propios métodos, no la obtuve porque sea mejor que nadie. Entonces, ¿puede algo que yo haga hacerme perder la salvación? Bueno, esas son más o menos las preguntas que vamos a tratar de estar respondiendo. Si me acompaña este instrumento, ahí estamos. Entonces, a modo de introducción, un poco lo que veníamos diciendo. La salvación del hombre es una obra planeada, consumada y aplicada por Dios. Dice la palabra que Dios es el autor y el consumador de nuestra salvación. Dado que la salvación descansa en los méritos de Dios y no en los de los hombres salvados, la salvación no puede perderse. La salvación no puede perderse porque no descansa en mis méritos, no descansa en lo que yo hice, no descansa en algún logro que yo haya tenido, sino pura y exclusivamente en los logros y en los méritos de Dios. Entonces, estas serían las premisas iniciales. Vamos a tratar de explicar por qué y de qué forma, con qué argumentación bíblica llegamos a estas premisas. A esta doctrina de que la salvación no se la puede perder, se la ha llamado la perseverancia final de los santos. El primero en hablar de esto fue Juan Calvino en el siglo XVI y la tituló de este modo y hace alusión a que los santos, los que se salvan, perseveran hasta el final en su fe. Perseveran hasta el final en su fe, no pueden perder su fe, porque su fe no es de ellos, sino que es un don de Dios. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, y esto es un don de Dios, ¿verdad? La seguridad de salvación es otra forma en la cual se ha nombrado esta doctrina y es quizás la forma en la cual estamos más habituados a escucharla, ¿verdad? La seguridad de salvación nos habla de que nuestra salvación está segura, nuestra salvación está asegurada. Aquellos que realmente creyeron, tuvieron una conversión auténtica y no simplemente una respuesta emocional a algún tipo de predicación con alguna retórica que busca convencer al ser humano, aquellos que auténticamente fueron regenerados por el Espíritu Santo de Dios y se convirtieron, tienen su salvación asegurada y van a perseverar hasta el final. Dios es quien garantiza la vida eterna a aquellos que experimentaron una auténtica conversión, lo que venimos diciendo tal vez en otras palabras,
Y esta doctrina de la perseverancia final de los santos, de la seguridad de salvación, no niega que pueda haber momentos de recaimiento en la vida de una persona, que una persona pueda tener momentos en los cuales se aleja en cierta forma de Dios, en las cuales incurre nuevamente en pecados que le alejan de Dios, su comunión con Dios se ve rota de alguna forma, interrumpida. No niega esta doctrina que esto sea una realidad que pueda ocurrir. Pero como nosotros no somos salvos por haber dejado de pecar, no somos salvos por las obras que hacemos, ese pecado no va a poner en tela de juicio nuestra salvación y vamos a ver después algunos argumentos para sostener esta idea. Esta doctrina enfatiza la necesidad de fruto demostrable a través de la vida cristiana también. Si bien es cierto que un cristiano auténtico que experimentó una conversión pueda momentáneamente estar viviendo un tanto alejado de Dios, también es cierto que la Biblia enseña que una conversión auténtica refleja frutos. Así como un árbol da los frutos de lo que hay en su interior, y una higuera no va a dar uvas y un peral no va a dar manzanas, sino que dan el fruto de lo que hay adentro suyo, la vida del cristiano tiene que demostrar frutos. Si adentro de mi vida mora el Espíritu Santo, entonces va a haber frutos exteriores que van a dar cuenta de eso. Y para terminar este breve momento de introducción, podemos afirmar que una salvación segura es un hecho real, independientemente de que uno lo entienda o no. De modo que el creyente posee seguridad, goce o no de certidumbre. ¿A qué me refiero con esto? Y ahora vamos a hablar un poquitito más. La salvación está asegurada, la Biblia lo enseña desde mi punto de vista bastante claramente. Ahora, hay personas que no creen esto y que creen que su salvación se puede perder. Que esas personas crean que su salvación se puede perder no quiere decir que su salvación no esté asegurada. ¿Se entiende? A eso me refiero con certidumbre y vamos a hablar un poquito de eso. La certidumbre de salvación. ¿Qué es la certidumbre de salvación? Si decíamos que la seguridad de salvación quiere decir con que nuestra salvación está asegurada y tiene que ver más con el lado divino, es decir, con lo que Dios hace, Él asegura nuestra salvación, la certidumbre de salvación tiene que ver más que nada con nuestras percepciones y con nuestro entendimiento y con lo que nosotros sentimos. Nosotros podemos sentir que nuestra salvación está asegurada o podemos sentir que nuestra salvación no está asegurada. Eso no cambia nada. Eso no cambia nada más que eventualmente algún periodo en el cual podamos sentirnos mal porque pensamos que nuestra salvación puede estar comprometida. ¿Se entiende esto? La certidumbre de salvación es cómo nos sentimos nosotros respecto a nuestra salvación. ¿Se puede perder o no se puede perder? ¿Me siento seguro en esa salvación que no depende de mí, sino que depende de Dios? ¿O me siento inseguro porque siento que se me puede escapar de las manos en cualquier momento? Por eso decimos que la certidumbre es la comprensión de que uno posee la vida eterna. Por el contrario, la falta de certidumbre es la falta de comprensión de que uno posee la vida eterna y que nadie se la puede arrebatar. La falta de certidumbre a menudo trae trauma innecesario a la vida de una persona. Hemos conocido a muchas personas que dudan constantemente de si son salvos o no, o dudan constantemente de si pueden llegar a perder su salvación y eso realmente les lleva a vivir constantemente inseguros y no tienen lo que solemos llamar el gozo de la salvación. El gozo de la salvación, saber que estamos seguros en nuestra salvación porque no depende de nosotros. ¿Por qué carecen entonces algunas personas de certidumbre de salvación? Y yo sugiero 4 elementos. Hay quienes dudan de la realidad de su entrega a Cristo. Esto a veces ocurre cuando no hay un momento específico en el cual nosotros podemos identificar y decimos, ese fue el momento de nuestra conversión. La conversión de un ser humano no es progresiva. La conversión de un ser humano se da de un momento al otro. Es decir, si nosotros agarramos la vida de un ser humano, en cualquier punto de la línea temporal, desde que nace hasta que muere, podemos decir, en este momento, ¿es salvo o no es salvo? La respuesta tiene que ser sí o no, ¿es salvo o no es salvo? No puede ser es salvo a medias. Entonces, la salvación se da de un momento al otro. Como la salvación de Pablo se da en un momento a otro, allí cuando el Señor se le cruza, como la salvación de tantos otros que la Biblia nos relata, por ejemplo, en este suceso en Hechos 16 con el carcelero de Filipos, que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo, y entonces él cree e instantáneamente es salvo. La salvación se produce de un momento al otro. Sin embargo, nuestra comprensión de la salvación y de cómo es la obra de Dios en nosotros a veces es progresiva.
A veces no se da de un momento al otro. Entonces, muchas veces ocurre que esta duda de no saber en qué momento se produjo ese clic, ese cambio, en el cual pasamos de ser condenados a salvados, nos lleva a dudar. Y esto ocurre muchas veces cuando uno, por ejemplo, entrega su vida a Cristo de chico. Cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me convertí, les diría, alrededor de los 6 años. Yo no soy como esos que dicen, no, yo el 4 de abril del 87 a las 4:15 de la tarde le entregué mi vida a Cristo. Y sé que hay algunos que sí. Bueno, ahora no está Adrián acá porque está afuera, pero sé que él creo que se acuerda la fecha exacta cuando se convirtió. Bueno, y esas cosas a veces son así y a veces no. Sin embargo, a mí me preguntás y hoy en día yo te puedo afirmar que creo con todo mi corazón que Cristo me salvó y que Él murió por mí. Entonces no hay forma de dudar. Si mi salvación se basa y el medio para que yo sea salvo es mi fe, yo doy manifestación de mi fe. Ahora, no sé el momento exacto en el que esto ocurrió. Tengo una vaga idea. Algún momento, allí cuando tenía 6 años, en la casa de mi abuela, después de una clase de escuela bíblica, pero no te sabría decir la fecha, no te sabría decir cómo, y no sé si esa fue la primera vez tampoco. Por lo tanto, muchas veces el no saber identificar un momento concreto en el cual pasamos de ser perdidos a salvos hace que algunos duden de la realidad de su entrega a Cristo. Otra posibilidad es que hay quienes dudan de que el procedimiento que emplearon fuera el correcto. Yo me acuerdo que hace unos años hablábamos bastante con un adolescente que me decía, pero yo cuando oré no dije tales palabras exactas o no importa las palabras que usás, no importa, lo que importa es la fe de tu corazón. No hay un procedimiento dado en la Biblia. Ustedes habrán hablado de estas cuestiones cuando se habló de la aplicación de salvación, de la gracia, fe y obras. Yo no estuve ese domingo, pero no hay una metodología. Lo importante es creer y arrepentirse. Si ustedes se fijan y revisan cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento en los que una persona se convierte y en los que se predica el Evangelio para arrepentimiento, se pone énfasis en estos dos aspectos, creer y arrepentirse, los cuales van de la mano, porque si uno cree de corazón que Cristo murió por sus pecados, tiene que ser llevado a arrepentirse de esos pecados. No pueden ir disociadas estas dos realidades, el creer y el arrepentirse, la fe y el arrepentimiento. Por lo tanto, hay personas que dudan de su procedimiento, de que si yo no oré o no pasé adelante cuando hicieron una invitación para el Evangelio. No, la Biblia no habla de ningún tipo de esas cosas, ni de que hay que hacer una oración específica, ni siquiera dice que haya que hacer una oración. Ni siquiera dice que haya que hacer una oración, simplemente creer y arrepentirse. Desde luego, es una buena manera de comenzar tu relación con Dios, orando y hablándole y manifestándole en palabras explícitas que crees en Él y que te arrepentís. Pero no hay un procedimiento que uno diga se sigue tal protocolo y esta persona es salvada. En tercer lugar, hay personas que no creen en la doctrina de la seguridad de salvación directamente. Nosotros cuando hablamos acerca de varias de las cuestiones que vimos en este módulo, hemos mencionado un par de veces dos posturas, bueno, como ya dijimos, la monergista y la sinergista. La monergista representada fundamentalmente por los reformadores, Lutero, Calvino, y la sinergista por una persona que vino un poco después, se llamaba Arminio. No sé si se acordarán de esto, calvinismo y arminianismo. El arminianismo sostiene, como ya hemos dicho, que la fe salvífica, que es el medio para ser salvo, la fe, es aportada por el ser humano. No es un don de Dios. La fe es aportada por el ser humano. Luego, si ese ser humano deja de contribuir con su parte para esa salvación, que es sinergista, es decir, deja de contribuir con su fe, pierde la fe, esa persona se pierde. Esto lo cree mucha gente hoy en día, particularmente... bueno, las iglesias metodistas, hoy en día, lamentablemente, las iglesias metodistas ya casi no creen en la Biblia, pero durante mucho tiempo eran creyentes fieles en la Biblia y seguían este tipo de enseñanza. Y muchas iglesias también de corte carismático están en línea con esta idea de que la salvación se puede perder siguiendo una doctrina arminiana. Yo aporto mi fe, si yo pierdo mi fe, entonces pierdo la salvación. Sin embargo, la Biblia nos muestra que aquel que recibió el don de la fe no le es quitado, persevera en su fe hasta el final. Entonces, en primer lugar, habría que preguntarse si esa persona que
se congregó en una iglesia y dio manifestación de fe y se bautizó y después estuvo 30 años, los últimos 30, 40 años de su vida viviendo a las espaldas de Dios, habría que preguntarse si esa persona había experimentado en todo caso una conversión auténtica. Lo cierto es que muchos creyentes que son creyentes auténticos, que son hijos de Dios, creen por convicciones doctrinales, teológicas, por su interpretación de la Biblia, que la salvación puede perderse. Y eso no los hace menos creyentes. Eso no hace que no sean cristianos. Simplemente no van a tener el gozo y la seguridad de que su salvación está asegurada en Dios y posiblemente tengan momentos de crisis emocionales, crisis espirituales, pensando que pueden llegar a perder su salvación. Y finalmente, como consecuencia del pecado, uno podría llegar a perder la certidumbre de salvación, ¿verdad? Una persona que incurre en un pecado que es terrible y podría llegar a preguntarse, bueno, pero si el Espíritu Santo mora en mí, ¿cómo yo pude realizar este pecado, verdad? Y cuestiones por el estilo. Bueno, vamos a ver ahora argumentos bíblicos respecto a qué ocurre con el pecado de los creyentes. Entonces, razones bíblicas para sostener la doctrina de la seguridad de salvación o de la perseverancia final de los santos. Y yo diría que el accionar de la Trinidad completa se puede ver en la realidad de que nuestra salvación está asegurada en Dios. Porque hay razones para afirmar que nuestra salvación es segura, que están asociadas al obrar del Padre, al obrar del Hijo y al obrar del Espíritu Santo. Algunas de estas cosas ya las vimos en otros módulos, porque ya hemos hablado del Hijo, ya hemos hablado del Padre, no hemos hablado aún del Espíritu Santo, por lo que simplemente voy a mencionar algunas cuestiones, pero lo vamos a ver en el módulo que sigue, que va a ser el año que viene. Pero primero, razones vinculadas al Padre. Y la primera que podríamos mencionar es el propósito del Padre. Y acá vamos a empezar a leer algunos versículos. Busquen conmigo Romanos capítulo 8, versículo 30. Fíjense, podemos arrancar del 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos conformes a la imagen de su... para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que vemos acá es un flujo entre los que predestinó, los que llamó, los que justificó y a los que glorificó. A los que primeramente había predestinado es al mismo grupo de personas que salva. Y finalmente va a ser al mismo grupo de personas que glorifica, es decir, que finalmente son glorificados. Esto quiere decir que reciben cuerpos nuevos que habitan con Cristo eternamente, viven en la gloria. Ahora, no hay un tamiz acá en el cual se va filtrando. Algunos de los predestinados quedaron en el camino, algunos de los justificados quedaron en el camino, y finalmente los que se glorifican son algunos poquitos que superaron distintos niveles de pruebas. No. Son los mismos. Los mismos que salvó inicialmente son los mismos que son glorificados finalmente. Por lo tanto, el propósito de Dios, porque acá nos habla del propósito divino en el versículo 28, lean conmigo, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, nuestra salvación está asegurada inicialmente por el obrar del Padre mediante su propósito soberano. Dios tiene el propósito soberano de salvar y lo cumple. Y lo cumple, siguiendo estos pasos que leímos. Otra razón vinculada al Padre es el poder de Dios. El poder de Dios. Afirmar que una persona puede hacer algo que le haga perder una salvación que está sostenida y asegurada por el Padre, sería afirmar que esa persona supera el poder de Dios. Que el poder de Dios es impotente frente al accionar de esa persona. Lean conmigo Judas, capítulo 1, versículo 24. Judas está por el final, una carta cortita. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense lo que dice ahí. Dice que Dios es poderoso, Dios tiene poder. ¿Para qué? Para guardarnos y para presentarnos sin mancha delante de su gloria.
Judas acá le está escribiendo a cristianos y les está diciendo que ellos van a ser presentados sin mancha delante de Dios, no por sus propios méritos, sino por el poder de Dios, que es poderoso para guardarlos, para presentarlos en aquel día. Entonces, el poder de Dios es una garantía de que nuestra salvación está asegurada en Él. Y cualquier cosa que nosotros podamos hacer nunca va a poder superar a ese poder de Dios que nos guarda sin mancha. Vamos a leer Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y fíjense, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Podemos arrancar del 27 para que se entienda mejor. Dice, Jesús está hablando, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Da el don de la vida eterna es eterna, no puede concluirse, es eterna. Y agrega después, nadie las puede arrebatar de mi mano a estas ovejas. Estamos asegurados en la mano poderosa de Dios. Asegurados en la mano poderosa de Dios. ¿Quién va a poder abrir a la fuerza esa mano de Dios para arrebatar a sus ovejas? Si Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, el poder de Dios es garantía de que nosotros podemos estar seguros en nuestra salvación. Y noten la palabrita nadie, ¿no? Nadie, la última vez que revisé el diccionario de la lengua española significaba nadie. Nadie significa nadie. Ni vos mismo. Porque el texto no dice, nadie, excepto vos mismo, podrá arrebatarlas de la mano. ¿Es verdad? No es que algo que yo haga puede arrebatarme de la mano del Señor. Porque dice nadie. Y nadie quiere decir ninguna persona que haya existido o existirá jamás. Nadie, incluido vos mismo, puede hacer nada para que las ovejas sean arrebatadas de la mano del Señor. Entonces, ninguna cosa que nosotros hagamos puede hacernos perder nuestra salvación. Sin embargo, siempre hay que recordar que la calidad del árbol se muestra por los frutos que da, ¿verdad? Y lo que está dentro del árbol y la genética del árbol se demuestra por los frutos que da. ¿A qué me refiero? Un verdadero cristiano da manifestación de ser verdadero cristiano. Si un verdadero cristiano atraviesa su vida y no hay frutos, y no hay un obrar del Espíritu Santo que se haga visible exteriormente, entonces creo que esa persona podría realmente preguntarse qué es lo que hay en su interior y si realmente hizo una entrega auténtica a Cristo o simplemente está viviendo algún tipo de fantasía hipócrita, ¿verdad? Vamos a seguir. Razones vinculadas al Hijo. Dijimos que la Trinidad entera asegura nuestra salvación. Vimos las razones vinculadas al Padre, algunas de ellas, y vamos a ver las vinculadas al Hijo. Busquen Romanos 8, 33, 34. Nuestra salvación está asegurada por la muerte de Cristo, y acá les vendría bien y nos vendría bien recordar algunas de las cosas que hablamos cuando dimos la clase acerca de la expiación, es decir, de qué logró Cristo en la cruz. Romanos, capítulo 8, 33, 34. Pablo está hablando y dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo vincula la imposibilidad de que un creyente sea acusado por sus pecados, lo vincula con la muerte de Cristo. Si nosotros dijéramos que hay algún pecado que nos puede hacer perder nuestra salvación, lo que estaríamos diciendo es que Cristo no murió en la cruz por todos los pecados. Estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para cubrir los pecados del mundo. Sin embargo, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo, no algunos pecados, el pecado, todo el pecado del mundo. Y como ya vimos, eso se aplica a las personas cuando tienen fe y cuando son salvadas. Por lo tanto, afirmar que alguna cosa que nosotros pudiéramos cometer hace que perdamos la salvación está minimizando el sacrificio de Cristo en la cruz. Está diciendo, el sacrificio de Cristo en la cruz no fue tan grande, no fue lo suficientemente poderoso, no fue lo suficientemente valioso
como para cubrir todos los pecados que yo pudiera hacer. Y Cristo murió por los pecados pasados, presentes, futuros de toda la humanidad. Jesús declaró además que Él no perdería nada de lo que el Padre le diere. Y vamos a ver esto rápidamente en Juan capítulo 6, versículo 39. Y si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 6, 39, 40. Fíjense, la voluntad del Padre que me envió, dice Jesús, que todo el que me da, es decir, todo aquel que se salva, que se convierte, ¿qué va a ocurrir con ese? No se pierde, sino que ¿qué ocurre? Lo resucita en el día postrero, perseverancia hasta el final, perseverancia hasta el final. No se pierde, sino que es resucitado en el día postrero. Y esa es la voluntad del Padre. Y está entonces asegurado en la voluntad misma de Dios nuestra salvación. Que tengamos vida eterna y seamos resucitados al final de los tiempos. Bien, en algún momento hablaremos de qué es eso de la resurrección en el último módulo de este curso, que va a ser el año que viene. Seguimos. Otra razón vinculada al Hijo, y es su intercesión. Y ustedes recordarán cuando vimos el módulo 3 de Cristología, que nos referimos a los oficios de Cristo. Y habíamos hablado de su oficio sacerdotal, que no se limitó al tiempo de su ministerio, sino que persiste en el tiempo presente. Persiste en el tiempo presente. ¿De qué manera? Intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Y esto lo vemos ahí mismo en Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. ¿Qué ocurre en Juan 17? Famosa oración. La oración de Jesús. ¿Por quién es? ¿Por solo sus discípulos de aquel entonces? Por todos sus discípulos, incluidos nosotros. Porque dice, no solo por estos, sino por los que han de venir. Ahí Jesucristo estaba orando ni más ni menos que por vos y por mí. Estaba orando por nosotros. En Juan 17. ¿Y qué tipo de oración era? Era una oración intercesora. Y ahí podemos ver claramente el oficio intercesor sacerdotal de Cristo, que se presenta ante el Padre a favor nuestro. Entonces, veamos lo que dicen algunos versículos. No la vamos a leer completa, pero después si querés la podés leer completa. Es una hermosa oración. ¿Y qué pide Jesús por nosotros ante el Padre? Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, a nosotros, sino que los guardes del mal. En primer lugar, pide que seamos guardados del mal. Versículo 17. ¿Qué más pide Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan? La clase pasada, creo que fue, hablamos de la santificación. Bueno, la santificación sí era sinergista. ¿Recuerdan eso? Hay una coacción. El Espíritu Santo nos equipa a nosotros para poder perseverar y ser cada vez más santos, pero el mandato de que nosotros seamos santos es a nosotros. Sed santos como yo soy santo, un imperativo bastante claro. Bien, y Jesús acá está hablando para que ese proceso de santificación que habíamos visto en ese gráfico, que es ascendente hasta que muramos o seamos glorificados en la venida del Señor, jamás se ve interrumpido, sino que continúa hasta el final. ¿Qué más dice Jesús y qué más pide al Padre por nosotros? En el versículo 21 pide que seamos unidos, para que todos, es decir, todos los creyentes, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y finalmente, ¿qué pide en el versículo 24? Pide que estemos en el cielo con Él. Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Afirmar que una persona que fue salva y por la cual Jesús estaba orando en esta oportunidad registrada en Juan 17, pierde su salvación, sería afirmar que el Padre no responde afirmativamente a la oración del Hijo. Sería afirmar que el Padre no está guardándonos del mal, que no está procediendo para nuestro proceso de santificación, que no nos está manteniendo unidos en un cuerpo porque habría
personas que son disgregadas de ese cuerpo y finalmente significaría que no estaremos en el cielo para ver la gloria del Señor. Y eso no es así. El Padre responde la oración del Hijo en Juan capítulo 17. Por lo tanto, el ministerio de intercesión de Jesús es muy importante y lo podemos ver en muchos lugares más. Tal vez no lo veamos en todos los que anotamos, pero después lo tienen en el apunte. Leemos lo que dice ahí. Dice, debido a su intercesión continua por nosotros, Él puede salvarnos completa y eternamente. Vamos a leerlo Hebreos 7, 25. Hebreos viene después de todas las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque cuando organizaron los libros de la Biblia pusieron todas las cartas de Pablo juntas, pero en las primeras épocas había dudas de quién había escrito Hebreos. Algunos creían que era Pablo y otros creían que no. Seguramente no haya sido Pablo. Pero entonces, como estaba la duda, lo pusieron al final, después de las cartas pastorales. Entonces, pasan todas las cartas de Pablo y llegamos a Hebreos. Y si alguien tiene el 7.25, me lo lee. Bien, fíjense que la salvación perpetua está vinculada al oficio de intercesión. Ustedes recordarán en Apocalipsis, y creo que se los anoté en el apunte, no lo vamos a leer, que se habla de que el diablo nos acusa delante del trono de Dios. Pero Cristo es nuestro abogado. Y nuestra salvación está asegurada en que tenemos el mejor bufete de abogados que pueda existir, el mejor estudio de abogados que pueda existir, que es el estudio de abogacía de Cristo. Bueno, suena medio raro, ¿no? Pero Él es nuestro abogado y es el mejor abogado. Entonces, cualquier pecado que nosotros podamos cometer, Él nos defiende delante del Padre. Esa es la idea. Él intercede por nosotros, Él aboga por nosotros y Él muestra sus heridas al Padre diciendo, yo ya pagué por este pecado. Este pecado ya está cancelado. No hay deuda posible, no hay acusación válida. Esta persona es justa. Tenemos abogado que intercede por nosotros. Primera Juan 2.1 no lo vamos a leer, así avanzamos, pero después lo pueden leer y habla parecido a esto, ¿verdad? Que el rol de abogado de Cristo entra en acción cuando nosotros pecamos. Ahora, razones vinculadas al Espíritu Santo. Y acá hay temas muy interesantes que van a ser en el módulo próximo del año que viene, el primero del año que viene, que vamos a hablar del Espíritu Santo. Cada uno de estos módulos posiblemente sea una clase. Creo que había una clase que es sobre el sello del Espíritu Santo, uno del bautismo, otro sobre la mora del Espíritu Santo en nosotros, pero las mencionamos. Después lo hablaremos más extensamente. El Espíritu Santo regenera. La Biblia dice que el Espíritu Santo obra la regeneración en nosotros. Habíamos hablado de regeneración, ¿verdad? Es cuando algo es hecho nuevo, el nuevo nacimiento. Recuerden aquel encuentro de Jesús con Nicodemo, que le dice que es necesario que nazcas de nuevo. Bueno, ahí se está refiriendo a esta regeneración. Una persona que tiene un nuevo nacimiento espiritual. Y un nacimiento no puede deshacerse. Un nacimiento no puede deshacerse. Y lo más importante, la Biblia jamás menciona que una persona que fue regenerada pueda ser desregenerada. Que una persona que nació de nuevo quede invalidado ese nuevo nacimiento en su vida. Entonces, en segundo lugar, la Biblia nos dice que nuestros cuerpos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Jamás nos dice la Biblia que el Espíritu Santo pueda abandonar al creyente y el creyente quede inhabitado. Jamás nos dice que el Espíritu Santo abandone su hábito o su morada en el creyente, ¿verdad? En tercer lugar, el Espíritu Santo bautiza al creyente uniéndolo al cuerpo de Cristo. El tema del bautismo del Espíritu Santo es muy interesante y muy extenso, pero ya lo vamos a ver. Fundamentalmente, lo que ocurre en el bautismo del Espíritu Santo es que se une al creyente a esa iglesia, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y el bautismo, en este caso, no estamos hablando del bautismo por agua, estamos hablando de cuando el Espíritu Santo pasa a morar al creyente y ocurre en el momento de la conversión. Ahora, no vamos a ver en ningún lugar de la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo quede sin efecto, quede inhabilitado en el creyente que peca. Sí dice la Biblia que contristamos al Espíritu Santo. Dice la Biblia que contristamos al Espíritu Santo cuando pecamos.
pero no dice que el bautismo que Él nos bautizó a nosotros quede inhabilitado por eso. Y finalmente, el Espíritu Santo es quien sella al creyente, marcando, ¿qué cosa? La imagen de Cristo en su vida. Ahora, ustedes verán que cuando ponen un sello, el sello se pone para que eso quede ahí puesto permanentemente. Cuando le sellan, por ejemplo, una receta al médico, está puesto con tinta ahí para que no pueda ser alterado, para que no pueda ser borrado. La idea de algo que se sella es algo que es permanente y que plasma la imagen de lo que está en el negativo. En este caso, el negativo del sello es la imagen de Cristo y el Espíritu Santo la plasma en nosotros, nos sella a la imagen de Cristo. Y eso no vemos en ningún lugar de la Biblia tampoco que el creyente pueda ser dessellado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay razones vinculadas al Espíritu Santo, hay razones vinculadas al Espíritu Santo. Ahora, hay algunas posibles objeciones a la seguridad de salvación y al hecho de que la salvación no se pierde. Y en el apunte hay algunos versículos más, pero quisiera que nos detengamos muy rápidamente en estos. Gálatas 5:4 dice lo siguiente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este pasaje es sumamente utilizado por aquellos que abogan por la pérdida de salvación, afirmando que alguien que estaba en la gracia puede caer de la gracia. Sin embargo, tomar un texto así aislado, sin su contexto, es, como dicen, formar un pretexto. ¿De qué está hablando Pablo a los Gálatas? ¿Por qué Pablo le escribe una carta a la iglesia de Galacia? ¿Alguien se acuerda? Había un problema en la iglesia de Galacia, y era que había unos personajes que se conocían como judaizantes. ¿Qué hacían los judíos fariseos de la época de Jesús? Ustedes recordarán, tenían un tremendo celo por cumplir normas, leyes, por mostrarse piadosos para de este modo justificarse a sí mismos. Y estos judaizantes que estaban en la iglesia de Galacia pregonaban esto, que había que abstenerse de ciertos alimentos que estaban prohibidos en la ley judía y que había que circuncidarse fundamentalmente. Pregonaban un cumplimiento de la ley como medio para ser más piadosos delante de Dios. Y Pablo ciertamente condena esto, condena esa justificación por las obras. Y en Gálatas, uno de los temas principales es la justificación por gracia divina. Las personas son hechas justas por un mero regalo de gracia de parte de Dios. Entonces, Pablo aquí está criticando a esas personas que buscan justificarse a sí mismas mediante las obras, no entendiendo y menoscabando en desmedro de la gracia de Dios. Entonces, Pablo lo que está criticando acá es eso, que se está soslayando totalmente la gracia de Dios, único medio para ser salvo. Y Pablo acá está yendo en contra de aquellas personas que querían justificarse a sí mismas. No está refiriéndose a que estaban en la gracia y cayeron de la gracia en el sentido literal que nosotros lo podemos imaginar, sino que estas personas directamente estaban menoscabando la gracia de Dios. Hebreos 10, 26, 31 dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, esto podría llegar a sugerir a algunos que la salvación puede perderse, fundamentalmente en los primeros versículos, ¿verdad? El 26, que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sin embargo, acá no está hablando de que una persona creyente que entregó su vida a Cristo y peca, ya no tiene perdón de pecados y pierde su salvación irremisiblemente. No está hablando de eso.
Eso iría en contra de lo que el Nuevo Testamento enseña en todos lados, de que Dios está presto a perdonar nuestros pecados si nosotros se los confesamos. Acá está hablando de personas que directamente no aceptaron el mensaje del Evangelio. No aceptaron el mensaje del Evangelio. Habiendo recibido el conocimiento de la verdad, es decir, de que los pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz, dice más adelante, pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Son personas que directamente no creyeron que podían ser salvados por el poder de la sangre de Cristo y limpiados por la sangre de Cristo. Entonces, acá no está hablando de personas salvas que pierden su salvación, acá está hablando de personas que desprecian la salvación ofrecida por Dios. Y finalmente, Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 24 y 27. Fíjense lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, y acá está la frase polémica, yo mismo venga a ser eliminado. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está hablando de una carrera y está hablando de premios al final de esa carrera. Está hablando de recompensa al final de esa carrera. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que venga a ser eliminado? A perderse la posibilidad de obtener esos premios. ¿Por qué? Por no haber corrido esa carrera como la tenía que correr. Es por eso que Pablo habla de ciertas obras acá, ¿verdad? De poner su cuerpo, por ejemplo, a la servidumbre. Poner su cuerpo a la servidumbre, es decir, el servicio, consagrarse a Dios. Pablo habla mucho de esto de poner el cuerpo. Romanos 12 dice presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Y Pablo está hablando acá de esa recompensa que la Biblia promete a aquellos que consagran su obrar, sus acciones a Dios. Lo vamos a ver también en el último módulo de escatología, pero fundamentalmente la Biblia habla de que en el tribunal de Cristo, frente al cual todos compareceremos, nuestras obras van a ser evaluadas y aquellas obras que no tuvieron ningún valor para glorificar a Dios van a ser como heno, como hojarasca en el fuego que se consume, pero va a haber otras obras que van a ser refinadas y como el metal van a relucir, ¿verdad? Allí vamos a ser premiados y Pablo se está refiriendo a esto. Él mismo lo dice, él utiliza la palabra premio cuando habla de esta carrera. ¿A qué se refiere entonces que venga a ser eliminado? Que finalmente no obtenga ese premio por el cual estaba corriendo. Pero acá Pablo no está hablando de la salvación. Pretender ver eso en este versículo sería menoscabar todo lo demás que dice Pablo en la mayoría de sus escritos. Y lo habitual es creer que si una persona dice dos cosas que parecen contradictorias, tenemos que buscar que su pensamiento sea consecuente consigo mismo. Sería absurdo que en sus cartas Pablo esté escribiendo acerca de la salvación por gracia y aquí esté hablándonos acerca de una salvación que se basa en nuestras obras. Por lo tanto, ¿hay posibles objeciones? Sí, pero normalmente son versículos sacados de su contexto, son versículos interpretados de una manera un tanto caprichosa para tratar de hacer decir a la Biblia algo que no dice. Y la mejor forma de entender los versículos bíblicos, que a veces parecen un poco difíciles, es a la luz de todo lo demás que dice la Biblia. Si partimos de esa premisa de que la Biblia tiene que ser coherente consigo misma, consecuente consigo misma, entonces va a ser mucho más fácil leer aquellos versículos que tienen una interpretación un tanto difícil. Conclusiones, rapidito. La salvación es eterna y completamente segura para todo aquel que cree. Dios nunca quita su dádiva de la salvación una vez que se haya recibido. Las Escrituras no afirman que un cristiano pueda perder el nuevo nacimiento, quedar deshabilitado, ser separado del cuerpo de Cristo o ser dessellado por el Espíritu Santo. En otras palabras, no hiciste nada para conseguir tu salvación. Lo hizo todo Cristo. Entonces no podés hacer nada para perder tu salvación.
Pero si sos salvado, tenés que dar frutos. Si sos salvado, tenés que perseverar en la fe. Si sos salvado, el proceso de santificación, que como vimos el domingo pasado, tiene que ser ascendente en nuestras vidas hasta que finalmente seamos formados a la imagen de Jesús de manera perfecta. Cuando seamos glorificados, se complete en nosotros. Y tengamos en cuenta lo que dice el Señor en su palabra, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros no la va a concluir hasta el final, ¿verdad? O sea, la va a culminar.